Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gregorio, y muchas gracias a Venevisión, porque es un gesto muy delicado de ustedes, de Margarita Oropesa, tuyo, Gregorio, invitarme en este día que el IFEDEC está cumpliendo 60 años de existencia. 60 años, se dice pronto. Se dice pronto que en Venezuela una institución logre sobrevivir durante 60 años ya es una noticia positiva. IFEDEC nació el año 62, en tiempos de Rómulo Betancourt, era el presidente de la República, y estaba Venezuela muy agitada porque estaba comenzando la violencia política como consecuencia del deslumbramiento que a ciertos sectores juveniles les produjo el triunfo de la Revolución Cubana. Fidel Castro entró en La Habana en 1959, comenzando el año de 1959. Y muchos jóvenes pensaban que el camino era el camino de la revolución armada y el camino de la lucha dentro de los planteamientos del marxismo-leninismo. Y Calvani, Arístides Calvani, un gran estadista venezolano que años después sería ministro de Relaciones Exteriores en la primera administración del presidente Caldera, concibió la idea de formar líderes en valores democráticos y ayudar a que otros países que estaban también con guerrillas y con dictaduras militares de derecha o con dictaduras o con amenaza de violencia política, entendieran que el camino era la confianza en el pueblo, la ruta electoral, la democracia, el respeto a los derechos humanos, construir una democracia moderna. Hoy estamos celebrando los 60 años, al salir de aquí a las 10 de la mañana en la sede del IFEDEC en Boleíta Norte, al lado de la Universidad Monte Ávila. Tendremos un acto en el que vamos a recordar, bueno, lo que han sido estas 6 décadas de 2 tareas. ¿Para qué se fundó IFEDEC? Para 2 o 3 cosas. Primero, formar líderes. Qué importante es que el país tenga líderes bien preparados y bien capacitados. Líderes a nivel municipal, por ejemplo. Hay mucha gente que quiere ser concejal y que de repente no saben exactamente para qué es un consejo municipal. Bueno, formar líderes a nivel municipal, formar líderes a nivel regional. Mucha gente quiere ser gobernador o participar en el gobierno regional. Bueno, preparar buenos líderes para que tengamos más y mejor democracia. Más y mejor democracia, y quiero llegar a esa palabra porque parte de ese 60 aniversario del IFEDEC, del acto central, tiene por nombre Democracia sin Pobreza. Claro, porque es que el drama que estamos viviendo en Venezuela y en América Latina en general, hay mucha gente muy angustiada por los resultados electorales de las últimas consultas en los diferentes países. ¿Por qué está triunfando una propuesta socialista a pesar del fracaso evidente del socialismo en todas partes del mundo y en todos los tiempos? Bueno, porque hay un problema de inequidad. Hay unas minorías con muchísimos recursos y unas mayorías depauperadas. Aquí en Venezuela, por ejemplo, es muy pintoresco que hablen de que se está recuperando la economía cuando lo que hay realmente es una hambrazón terrible. Hay mucha gente en Venezuela pasando hambre, pasando dificultades muy serias para poder comprar lo indispensable para vivir. Una infancia desnutrida que está creciendo. Bueno, esto nos obliga más que nunca a trabajar, por eso que en la historia de IFEDEC se llamó la justicia social, y que ahora nos ha presentado una ponencia estupenda, uno de los colaboradores más apreciados en el IFEDEC, que es Rafael Simón Jiménez, un planteamiento sobre democracia sin pobreza, que Pedro Pablo Fernández, que ha sido director general del IFEDEC, ha hablado también mucho sobre el tema de la igualdad de oportunidades, porque no podemos decir que todos somos iguales. Cada uno tiene su ADN, cada uno tiene sus huellas dactilares diferentes, pero que todos los venezolanos podamos tener acceso a la educación y a través de la educación prepararse los jóvenes y los menos jóvenes también para poder
con su trabajo, con la dignidad de su trabajo, sacar a su familia de la pobreza. Entiendo precisamente el tema de la igualdad de oportunidades como un elemento, como un trabajo de inclusión de los distintos sectores de la sociedad, pero ¿cómo se puede incorporar a los que no creen en la posibilidad real de que existe igualdad de oportunidades? Pues hay que trabajar mucho el tema de la educación. La clave del futuro de la humanidad está en más y mejor educación. El drama es la deserción escolar que estamos viviendo aquí en Venezuela. Niños sin escuela, jóvenes que no tienen ni escuela ni trabajo. Es decir, la tragedia de lo que estamos viviendo en Venezuela reclama un cambio político lo más urgente y lo más inmediato posible, y la búsqueda de un gran consenso nacional para establecer las prioridades. La prioridad no es echarle un barniz de pintura a un edificio para que la gente diga, ay, como que estamos mejorando. No, no, no. La prioridad es más y mejor educación y una reactivación de la economía que no se puede producir en serio, porque pueden haber algunos síntomas por aquí, algunas burbujas por aquí o por allá, pero la economía venezolana no se recuperará mientras no haya inversiones públicas, pero sobre todo inversiones privadas, inversiones nacionales, pero sobre todo inversiones internacionales, porque el Estado venezolano está quebrado o cerca de la quiebra. Entonces lo que necesitamos es que haya progreso económico y educación. Educación sobre todo para el trabajo, preparar a los jóvenes para que con su trabajo puedan percibir ingresos suficientes para levantar a su familia. La pobreza no se va a resolver con bolsas CLAP. Si nos regalan bolsas CLAP, ojalá, bueno, muy bien, pero eso alivia un poquitico el problema. La solución de fondo es más y mejor educación y una reactivación de la economía para generar empleos y oportunidades de trabajo. ¿Hay algún viso de que se pueda reactivar la economía? Porque estamos viendo que menguan algunas sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano en cuanto al tema petrolero. ¿Es un inicio para algo positivo desde su punto de vista? Yo creo que es muy importante que se normalice la situación. Es absurdo que Venezuela y Estados Unidos tengan rotas sus relaciones. Estados Unidos fue un cliente comprador de nuestro petróleo durante toda la vida. Es más, en buena medida, los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial gracias al petróleo venezolano. Y en ese momento Venezuela se convierte en el primer país exportador de petróleo del mundo. Yo saludo como un hecho positivo la normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Ojalá que no sea solamente alrededor del tema del petróleo. Son muchas las cosas que aconsejan una normalización de relaciones con Estados Unidos y con Europa Occidental. Ahora, la reactivación de la economía venezolana no puede ser para reproducir el viejo modelo rentista. Es decir, no podemos volver a la situación que había cuando los precios del petróleo subían, todo el mundo estaba contento, ¡ay, qué bueno el gobierno! Pero cuando los precios del petróleo declinaban, la gente terminaba aplaudiendo un intento de golpe de Estado porque se sentían muy mal. Pero la economía venezolana tiene, mi querido Gregorio, todo lo que se necesita para florecer estupendamente, particularmente el sector agropecuario. El potencial agropecuario que tiene Venezuela es formidable. Yo a veces cuando viajo al exterior voy a los mercados y encuentro que venden mangos de la India y mangos de Ceilán y digo, ¿y por qué no venden mangos de Venezuela? ¿Y por qué no se vende café de Venezuela? ¿Y por qué no se vende cacao de Venezuela? ¿Por qué no se vende carne y leche de Venezuela? De modo que tenemos una perspectiva agropecuaria muy grande, pero la perspectiva turística de Venezuela, gracias al turismo, nuestros vecinos, esto lo hablaba mucho con el primer ministro de Aruba, Mike Eman, nuestros vecinos del Caribe viven estupendamente bien, tienen salud, tienen educación, tienen una buena calidad de vida con turismo. ¿Y ese turismo con qué lo mantienen? Con el mismo sol que tenemos nosotros los venezolanos, con el mismo mar que tenemos nosotros los venezolanos. Desarrollemos el potencial turístico de Venezuela y esa industria turística va a generar oportunidades de empleo muchísimas y bien pagadas. En el caso de la agricultura y en el caso del turismo, y pareciera que es una dinámica en realidad de todos los procesos económicos del país, necesitan buenos servicios públicos. Pero ¿Por claro, dónde inicia la recuperación de servicios públicos? Claro. ¿Por dónde inicia?
por el agua y la luz eléctrica. Lo primero que tiene que hacer el gobierno próximo, y ojalá que lo haga desde antes de ser gobierno, además de convocar a la unidad de los venezolanos, porque en esta peleadera en la que hemos estado en los últimos 20 años no vamos para ninguna parte. Entonces lo primero que hay que hacer es explorar con quiénes vamos a contratar los trabajos indispensables para garantizarle agua y agua potable a todo el país. ¿Tú te imaginas esos niños enfermos, además de que están desnutridos, enfermos porque tienen que consumir un agua contaminada? Es insólito que Venezuela, teniendo todos los recursos hidráulicos, no esté en condiciones de garantizarle agua potable a toda su población. Tenemos el lago de Maracaibo, tenemos el lago de Valencia, tenemos unos ríos formidables, el Caroní, el Apure, el Orinoco, tenemos recursos inmensos. Y sin embargo, no tenemos, el gobierno no ha sido capaz de garantizar agua y agua potable a todos los ciudadanos venezolanos. Y luz eléctrica. No puede haber desarrollo, no puede haber turismo sin luz eléctrica. Y luego, seguridad. Tenemos que ocuparnos de que en Venezuela se garantice la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes. En un ambiente de unión nacional, estoy seguro que todos estos objetivos se pueden conseguir. Si no perdemos tanto tiempo en esta peleadera inútil e infecunda, si presentamos un programa, en el IFEDEC hemos elaborado un programa de 5 puntos. El primero, reconstrucción de la institucionalidad democrática. Sin instituciones el país no funciona. Segundo, reactivación de la economía, no con estos pañitos calientes que están poniendo en este momento el gobierno para decir que ya se arregló Venezuela. No, estamos muy lejos de habernos arreglado. La caída del producto fue como 1000 puntos y la recuperación en este momento, porque estamos vendiendo gas y petróleo, será de 15. Entonces no se puede hablar de que se arregló Venezuela. Falta un inmenso esfuerzo para arreglar la economía venezolana. Resolver el problema de la pobreza es prioridad y por eso la tesis que estamos sosteniendo, democracia sin pobreza, porque la gente pobre dice, ¿para qué quiero democracia? ¿Para qué quiero votar cada tantos años si no logro comer, si no logro satisfacer mis necesidades fundamentales, la alimentación propia y la de mis hijos y la de mis familiares? Entonces este tema de la pobreza sería un tema central del programa. El mejoramiento de los servicios públicos, gasolina, gas, vialidad. Hay que ver lo importante que es para la actividad agropecuaria la vialidad rural, las vías de comunicación que permitan que los campesinos lleven sus productos a los mercados para poder florecer y progresar, ¿no? Y el desarrollo industrial. Tenemos potencial industrial también muy grande, pero para eso tiene que haber confianza. Y para que haya confianza debemos tener un gobierno de unidad nacional que tenga un clima de tranquilidad que permita que los inversionistas digan vámonos para allá. 60 años del IFEDEC, ¿hacia dónde debe encaminarse? No voy a decir en los próximos 60, pero por lo menos en los próximos 20 años, ¿hacia dónde debe encaminarse? Un gran esfuerzo de formación de jóvenes, formación de líderes. Necesitamos muchos líderes. Hay una oración muy bonita, Gregorio, en la Iglesia Católica que dice, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos santos sacerdotes. Yo con el permiso de la Iglesia tomaría esa oración para decir, Señor, danos líderes bien preparados, bien formados, danos líderes que además sean honestos, sean correctos, que se acabe de una vez la corrupción y que tengamos una generación que permita el orgullo de ser venezolano. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gregorio, por la invitación y gracias a esta casa por invitarme en este día tan especial. Estuvo con nosotros Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, que está en su 60 aniversario este lunes. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo. Entrevista matutina